Mi nombre es Juan Manuel Navarrete Alquicira, mi matrícula es la MX001722, mi proyecto final de historia. En el primer proyecto vimos la independencia de México. Fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por vía de las armas, que puso fin a un dominio español en los territorios de la Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo un antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y duró 11 años. Hubo una crisis económica en la Nueva España y también generó malestar entre los pobladores. El principal objetivo de este movimiento de independencia era liberar a México bajo el dominio español del cual era sometida. En la independencia hubo 3 etapas. En la primera participaron Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, José Ortiz de Domínguez e Ignacio Rayón. En la segunda etapa, que consistió de 1811 a 1815, José María de Morelos y Pavón, Carlos María de Bustamante, Nicolás Bravo, Juan Nepomuceno y Andrés Quintana Roo y Vicente Guerrero. En la tercera etapa, que fue de 1815 a 1820, fueron Manuel de Mer y Terán, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina, Antonio López de Santa Anna y Agustín de Iturbide. En el segundo proyecto vimos el porfiriato. José de la Cruz Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez. Fue general militar y presidente de México en 7 ocasiones, desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911. Duró lo que se llama el porfiriato. Gobernó bajo el lema Orden y Progreso. Se basaba en el positivismo. El sector económico que más desarrolló fueron varios: la industria, la minería, la agricultura y la construcción de las vías férreas. El principal país que invirtió en México era Estados Unidos, así como que construyó la primera vía férrea en México y fue la del ferrocarril mexicano. Está conectada con la Ciudad de México, con Veracruz. Los campesinos vivían en una miseria, fue la clase más desprotegida y explotada. Las obras más importantes durante su gestión fueron el Ángel de la Independencia, el Museo Nacional del Arte, el Palacio de Bellas Artes, Bosque de Chapultepec, el Monumento a la Revolución, el Palacio de Lecumberri y el Hemiciclo a Juárez. La Revolución Mexicana se inició por un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero, para la derrota de Díaz. En el tercer proyecto vimos la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre se conmemoran los 104 años del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento armado que buscaba una justa distribución de la tierra y las riquezas, además de las explotaciones de los trabajadores. Entre las fechas más importantes fueron en 1910 el inicio de la revolución a cargo de Francisco Madero para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. En 1911 dejó la presidencia y Madero fue nombrado presidente constitucional. En 1913 Victoriano Huerta traicionó a Madero e inició una decadencia. Luchó durante 10 días en la que Madero fue obligado a dejar su cargo y es asesinado. En 1914, Huerta de la presidencia fue derrotado por el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. En 1917 se creó una nueva constitución promovida por Carranza, que se convirtió en el presidente en diciembre de ese año. En 1919, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, quien luchó por la propiedad comunal de las tierras, fue asesinado por las tropas de Carranza. En 1920, Álvaro Obregón fue nombrado presidente de México. En 1923, Francisco Villa, comandante de la División del Norte,
peleó por la igualdad de clases y fue asesinado por orden de Plutarco Elías Calles. En 1924 inició la presidencia de Plutarco Elías Calles. En 1928 a 1934, el máximo periodo en que Calles tomó el control del gobierno sin ser presidente. Documentos importantes. En 1910, Plan de San Luis. En 1911, Plan de Ayala. En 1913, Plan de Guadalupe. En 1915, Ley Agraria. Y en 1917, la Constitución Política. Entre los personajes más importantes fueron Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, hermanos Flores Magón, hermanos Cerdán, Pascual Orozco, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Gracias.